Amén. Dios les bendiga, mis preciosos hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es un placer de poder dirigirnos a través de este medio, amados hermanos. Nos sentimos placer, contentos, agradecidos al Señor con nuestro pastor Jorge Escabarroce de poder compartir ese precioso púlpito. Y gracias, amados hermanos. Entonces les quiero invitar que pueden abrir sus escrituras en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1, Génesis capítulo 1 versículo 11 en adelante. Pero antes de poder leer la palabra del Señor, amados hermanos, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, tú eres grande, rico en misericordia, Señor, que todavía estamos en vida, con salud, Padre Celestial. Gracias por todo lo que haces, bendito Dios. Señor, utilízanos, Señor, en esta mañana. Usted sea, Señor, a través de la meditación de tu palabra, Señor, y también aderezando los corazones que en esta mañana, Señor, van a estar escuchando, Padre Celestial. Te pedimos una bendición especial para cada uno de nosotros, precioso Dios. Usted sea, Señor, utilizando mis cuerdas vocales. Bendito Dios, Señor, no tengo nada, Señor, si tú no lo hablas a través de mí, bendito Dios. Pero te pido, Señor, que me utilices en esta mañana. Gracias, bendito Dios. Empezamos este servicio en tu santo, precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Preciosos hermanos, vamos a leer una escritura. En Génesis capítulo 1, versículo 11. La palabra de Dios dice así, de esta manera. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuyo semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Una vez más, preciosos hermanos, vamos a orarnos para que Dios nos guíe a través de esta meditación. Señor, hemos leído tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor. Tu palabra es vida y eficaz, bendito Dios. Señor, gracias. Habla, Señor. Nos rendimos a ti. Todas estas cosas te lo pedimos en tu santo, precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, hemos leído la palabra del Señor. Dios puso una ley y toda la tierra está sujeta a esa ley, lo cual es la palabra de Dios. Hemos leído esa escritura donde dice, produzca la tierra según su género. Amados hermanos, usted puede ver la naturaleza, toda hierba, todo lo que es el ser vivo, produce cada quien según su género. Ninguna de ellas ha alterado esa ley. La palabra de Dios es eficaz. Bendito Dios, amados hermanos, en esta mañana quiero referirme a muchas escrituras, amados hermanos. Antes de poder entrar a la palabra del Señor, recuerda que cada uno de nosotros somos tierra. Siendo que somos tierra, preciosos hermanos, cada quien vamos a producir de acuerdo a la semilla que se encuentra
en nosotros. Amados hermanos, eso no hay manera como alterarlo. Por más que quisiéramos producir otra cosa, no hay manera que usted pueda producirlo. Siempre producirá de la semilla que se encuentra en usted. Entonces, preciosos hermanos, una escritura más vamos a leer. Vayamos al libro San Lucas capítulo 8, versículo 1. Amén, amén. Un poquito de paciencia, hermanito. La palabra de Dios dice así, en el Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí Jesús? Él estaba caminando sobre las aldeas, sobre las ciudades con sus discípulos, anunciando el evangelio, las buenas nuevas. Entonces usted lo vas a encontrar. En versículo 11, dice la palabra del Señor del mismo capítulo. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, viendo esas escrituras, sabiendo que nosotros somos tierra, Dios dijo, produzca la tierra según su género. Entonces, muchas preguntas se encuentran en nuestro interior. La pregunta es esta. Todos nosotros queremos producir las características de nuestro Padre Celestial, las características del Espíritu Santo. Pero cuando vemos producir en nosotros cosas diferentes a la palabra del Señor, entonces usted puede notarlo. ¿Por qué es que no podemos producir las características del Espíritu Santo? Es sencillo, amados hermanos. Jesús estaba caminando sobre las aldeas, sobre las ciudades, predicando las buenas nuevas con sus discípulos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo una siembra. Jesús iba con sus semillas alrededor, visitando lugar, visitando todas esas cosas que no está escrito en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba sembrando. Preciosos hermanos, hablando de la siembra, tres cosas fundamentales, aparte de lo que hay muchos, necesitamos para poder hacer una siembra, porque la tierra por sí solo no va a producir, tiene que haber una semilla. Si no hay semilla, esa tierra no va a producir nada. Pero si hay una semilla, va a producir de acuerdo a la semilla que se encuentra sobre la tierra. Entonces, preciosos hermanos, primeramente, esa tierra tiene que estar abonada, preparada para que pudiera dar buen fruto. Primero necesitamos la tierra. Segundo, necesitamos la semilla. Si no tenemos la semilla, preciosos hermanos, ¿qué es lo que vamos a sembrar? No hay manera que sembrarlo, precioso hermano. Entonces lo segundo es que necesitamos la semilla. Lo tercero, ¿qué es lo que necesitamos? La atmósfera. La atmósfera es fundamental para poder hacer una siembra. Si usted siembra
en un clima que no es adecuado, la semilla, por más que va a brotar, va a morir, no va a dar buen fruto. Entonces las tres cosas son fundamentales para que nosotros pudiéramos hacer una buena cosecha. Entonces Jesús estaba caminando, estaba proclamando el evangelio, y la semilla era la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que ser sembrado en sus corazones, preciosos hermanos, para lo cual la tierra, nosotros, preciosos hermanos, tenemos que estar preparados, abonados. Si no estamos de esta manera, preciosos hermanos, sencillamente no va a producir. Entonces, preciosos hermanos, ¿cómo voy a producir yo el fruto del Espíritu Santo? Vamos a producir cuando nosotros tengamos la semilla, la palabra del Señor. Y cuando la semilla, la palabra del Señor cae en nosotros, tarde o temprano, la tierra va a producir la semilla del Espíritu Santo, preciosos hermanos. Pero hay una cosa en nosotros. Vamos, hermanos, al libro de San Marcos, capítulo 4. La palabra de Dios dice de esta manera. A ver si estamos bien, hermanos. Amén. Discúlpenme, hermanos. El libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Mira, preciosos hermanos, qué delicia es la palabra del Señor. Nos dice de esta manera. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa. Amén, hermanos. Mira, preciosos hermanos, el reino de Dios es así. Cuando un hombre agarra de la semilla y lo siembra, el hombre se duerme, primero cava la tierra y pone la semilla y tapa la tierra y se va a su casa. Y él está durmiendo. Él no sabe cuándo brota, cuándo crece, hermanos preciosos. La semilla por sí solo empieza a brotar. Nosotros somos la tierra, preciosos hermanos. ¿Necesitamos algo? Cuando recibimos la palabra del Señor, la palabra del Señor hace por sí solo trabajo en nosotros. Permita que la palabra de Dios entre a su corazón. Cuando la palabra de Dios baja a nuestro corazón, tarde o temprano, la palabra de Dios va a germinar. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Decía además que el reino de Dios, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Amén, hermanos. Porque de suyo se lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está madura, enseguida se mete la hoz,
porque la siega ha llegado. Preciosos hermanos, qué delicia es la palabra del Señor. Discúlpenme, hermanos, no estoy tan familiarizado, pero hermanos, mira, un campesino agarra la semilla y lo sembró, cavó la tierra está preparada, que eres usted, y lo tapó. El que siembra no se preocupa, no tiene que preocuparse, no sabe en qué momento brota. Empieza a crecer. Cuando empieza a crecer solamente lo ves, como dice la escritura, es hierba. No parece nada a trigo. Si le hemos sembrado trigo, no parece al trigo, solamente hierba. Va pasando el tiempo. ¿Qué necesita? La atmósfera. Amén, hermanos, necesita la atmósfera. Cuando el tiempo es malo, el trigo, esa hierba es menester que puede morir. Porque la semilla no se necesita ni mucha agua, ni sequía. Cuando se empieza a tomar mucha agua, esa vida va a podrir. Se necesita una atmósfera adecuada, preciosos hermanos. Qué linda es la palabra del Señor. Yo digo con todo mi corazón, con todo mi ser, servir a nuestro Señor es placer. Servir a nuestro Señor es contentar, ser felices. ¿Por qué, precioso hermano? Yo no tengo que hacer nada. La palabra de Dios produce por sí solo. Pero aquí hay una característica. El ser humano, nosotros hemos traído una vida diferente. Contra de la palabra del Señor. Cuando usted mira, cuando usted observa a un niño, va a tener que producir la semilla que se encuentra allí. Sea bueno, sea quien sea lo que sea, preciosos hermanos, va a producir la vieja naturaleza, conforme a Gálatas, hermanos. Vamos a Gálatas. Preciosos hermanos, es inevitable, precioso hermano, lo cual que nosotros somos tierra, vamos a producir esto. Usted va a observar en esta mañana, ¿cuál de ellos es lo que estás produciendo? ¿Cuál de ellos es lo que estoy produciendo? No es por mis dichos, no es por mis palabras, mis obras, mis frutos muestran qué es lo que estoy produciendo, qué semilla está en mí. Amén, hermanos. Entonces dice así la palabra del Señor en el Gálatas capítulo 5 versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes. Amén, hermanos. Con nuestra vieja naturaleza, nosotros hemos venido dando esas clases de fruto. Amén, hermanos. Esas clases de frutos nosotros hemos traído. Adulterio, fornicación. Ahora, le pregunto, precioso hermano, ¿cuál es mi apetito interno que yo tengo? ¿Es adulterio? ¿Fornicación? ¿Qué es lo que me apasiona en mí? ¿Cuál es mi pasión? Si esas cosas es placer mío, si esas cosas me muestran mis obras, por más que yo hable, por más que yo diga que yo creo, no solamente es creer, preciosos hermanos,
Mucha gente dice que yo creo la palabra del Señor, pero usted puede mostrar las obras dicen lo contrario. Entonces, preciosos hermanos, en la Biblia dice renaceos. Entonces la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros podrimos a esa vieja naturaleza, a esas cosas, entonces los frutos se van a poder cambiar automáticamente. Yo nunca le he visto a un animalito, a una ovejita esforzarse para ser una ovejita. La oveja vive su naturaleza. El perrito vive su naturaleza. No hay manera que se esfuerce. ¿Y por qué el Hijo de Dios tiene que esforzarse para ser un hijo de Dios? No nos tenemos que esforzar para ser hijo de Dios. El Hijo de Dios cree la palabra del Señor y sigue. Es placer servir a nuestro Señor Jesucristo. Es placer orar, placer hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque hemos muerto a esa vieja naturaleza. Por eso decía San Pablo. San Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién hacía las obras? La hacía a San Pablo. San Pablo había podrido la vieja naturaleza. Todo lo que había aprendido, él echó de basura. Pero empezó a germinar, empezó a manifestarse la semilla, el Espíritu Santo a través de San Pablo. La Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre. ¿Lo falla? No hay manera que falle, precioso hermano. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, hay un placer, hay una pasión que empieza a reflejar en cada ser humano, en cada ser hijo de Dios. Empieza a reflejar. ¿Qué es lo que va a reflejar? Lo que va a reflejar es hermanos. Es inevitable. Ese hijo de Dios no se va a manufacturarse. No necesitamos manufacturarnos, hermanos. Tenemos que ser reales. Tarde o temprano, si nosotros nos manufacturamos, hermanos, nos va a llegar. Cuando usted te manufacturas, hermano, tarde o temprano te va a llegar porque te estás mintiendo. Te estás engañando a ti mismo. Es mejor que nosotros seamos lo mismo. Produzca la tierra según su género. Es una ley que nadie puede sobrepasar esa ley. El mar por más la ola que se levante, por más grande que sea la ola, el mar llega hasta donde fue permitido. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está dado allí. Amén, hermanos. Entonces, preciosos hermanos, pero si recibimos el Espíritu Santo, preciosos hermanos, esos frutos nosotros podremos ver. Esos frutos nos seguirán a cada uno de nosotros. Es inevitable, hermanos. Dice en el mismo versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué son? Son fruto del Espíritu de Dios. Amados hermanos, qué placer de poder recibir la palabra del Señor. Yo no tengo que preocupar de qué producirlo, preciosos hermanos. Yo no tengo que preocupar por qué hice esto. No. Lo único que nosotros tenemos que hacer es recibir la palabra del Señor. Creer la palabra del Señor. Obedecer la palabra. Ni siquiera eso nos tenemos que hacer. Él hace por sí solo. El Espíritu Santo que mora en ti, Él hace las obras, hermanos. Cuando usted dice que yo creo, usted no lo cree, sino el Hijo de Dios que vive dentro de ti, Él hace, Él cree, Él te lleva.
empieza a caminar cada paso, santo, 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 santo. Hermano, no son tus pasos, es el paso del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, hermano, cuando nos rendimos totalmente al Espíritu Santo precioso, hermano, no tenemos nada de qué gloriarnos. Él hace la obra, hermano. Solamente nosotros, hermano, podrirnos a la vieja naturaleza. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Creer la palabra del Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer, hermano. Aleluya, bendito sea a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Aleluya, hermanos. Yo siempre recuerdo del hermano Jorge, del pastor hermano Jorge, cuando una vez, cuando yo caminaba, quería producir, me preguntaba en mi corazón, ¿por qué estas cosas malas me siguen? Yo no quiero hacerlo, yo no quiero producirlo. Había una reprensión en mi corazón. ¿Por qué tales cosas? ¿Por qué tales cosas? Porque yo quería ser perfecto. Yo quería ser un hijo de Dios. Pero había en mi corazón esa reprensión. Y lloraba. Y lloraba porque yo quería ser perfecto. De repente venía su hijo, niño todavía. Y cuando él me dice, ¿ves a mi hijo? Y yo lo miraba saltando, niñito. Su hijo mayor. ¿Y qué pensarías si ese niño tuviera sus bigotes? Entonces yo pensé inmediatamente, podría ser un fenómeno. Un niño, ¿cómo puede ser con bigote? Entonces esas mismas cosas están sucediendo en ti. ¿Quién era esas cosas? ¿Quién es el que estaba queriendo llegar a la perfección? Ahora me doy cuenta que yo no era. Era la obra del Espíritu Santo, hermanos. Por eso les digo, la gente dice, solamente el Evangelio es para los valientes. ¿Quién te ha dicho que era para los valientes? Ningún hombre puede llegar a la perfección por su mérito, hermano. Ningún hombre. Solamente nosotros, cada quien, llegamos a través de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros murimos, hermano, cuando llegamos a ser nada, recién empieza la obra del Espíritu Santo. Produzca la tierra según su género. Hermano, inevitablemente, hermanos, va a poder producir, hermano. No te preocupes. Reciba la palabra del Señor. Aquí un poquito quiero llegar. La gente dice que yo creo la palabra del Señor. Vea las obras. Yo creo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, el que creyere fuere bautizado será salvo. Primero creer, la fe, y otro paso que es la obediencia. Automáticamente, hermanos. Tenemos que estar así chicoteando, hermano. Alguien nos tiene que garrotear con el chicote. No necesitamos. Solamente necesitamos escuchar la palabra de Dios, preciosos hermanos. Que Dios les bendiga en esta mañana. Voy a dar pase a mi compañero, a mi hermano, a mi pastor, Jorge Escabarrose. El Señor Jesucristo les bendiga. Es un privilegio, un honor, como dijo nuestro amado y precioso hermano Juan Teodoro, poder en esta mañana juntarnos alrededor de la palabra. Estoy muy feliz por escuchar en persona y directamente a nuestro amado hermano Juan. No miento cuando digo que cada vez que escuchamos a un hombre de Dios nosotros aprendemos. Hoy he aprendido que no somos nosotros los que debemos de crecer, sino Jesucristo. En realidad, Dios hizo al hombre para vivir en él. En el huerto del Edén, el hombre no entendió el propósito de Dios, que era entronarse. El hombre quiso independizarse cuando llegó a la adolescencia, cuando se dio cuenta que podía hablar, cuando se dio cuenta que podía dictar,
cuando se dio cuenta que la naturaleza le obedecía, él llegó a creer que podía vivir sin Dios. Ese fue el gran error que cometió el hombre en el Edén. Ninguno de nosotros puede estar seguro sin Dios. Sin Dios nosotros estamos perdidos, extraviados. Sin Dios no tenemos rumbo. Sin Dios no tenemos mañana. Sin Dios solo tenemos el ayer. Nuestras obras que no hablan bien de nosotros. Porque no son nuestras obras las que deben de hablar. Nos dijo Dios ahora, hace unos minutos, no son nuestras obras, es Jesucristo, a través de sus obras, el que quiere hablar. Siempre nosotros de alguna manera opacamos a Dios. Nosotros queremos mostrarnos, queremos que la gente nos escuche. Queremos predicar y no entendemos que el que quiere mostrarse, el que quiere ser escuchado y el que quiere predicar es Jesús. Siempre ha sido Él, pero Él es espíritu. Y la única manera que Él pueda predicar, hablar, mostrarse es no solo a través mío, no solo a través del hermano Juan Teodoro, sino a través de usted, hermano, hermana, niño, joven, anciano. Ese siempre ha sido el deseo postergado de Dios. En esta mañana yo quiero agradecerle a Jesucristo por haberme dado el privilegio de escuchar esta primera parte acerca de produzca la tierra. Y sí, la Biblia dice, y formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra. Somos de la tierra, somos hijos de la tierra, somos frutos de la tierra. Y como somos tierra, tenemos una ley, y esa es la ley de la reproducción. Yo soy tierra, usted es tierra, somos tierra. Vamos a producir lo que caiga en nosotros. La semilla que nosotros abriguemos, la semilla que abracemos, la semilla que calentemos o a la semilla a la cual le demos calor, esa será la semilla que brotará. Muy bien, aprendí a través de un hombre de Dios que toda moneda tiene dos caras. Jesús mismo le enseñó a los doctores de la ley con una moneda y les dijo, ¿de quién es esta cara? Del César. Muy bien, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Toda moneda tiene dos caras. Entonces, en esta mañana quiero hablarles del otro lado de la moneda. El lado de la moneda del cual se nos enseñó en esta mañana es que somos tierra. Yo soy tierra, usted es tierra. Y estamos aquí predicando en una tierra hermosa, preciosa, productiva. Si aquí le echan papa, sale papa. Si le echan yuca, sale yuca. Lo que le echen la tierra brotará. Pero si le echamos cizaña, si le echamos mala hierba, si le echamos discordia, odio, eso es lo que la tierra brotará. Muy bien, usted es tierra, yo soy tierra. Pero voy a voltear la moneda. Y ahora voy a decir que también soy un sembrador. Porque Jesús dijo que somos sembradores. El hermano dijo que Jesús, cuando predicaba el evangelio, estaba sembrando la palabra del Señor. ¿Y quién es Jesús? La Biblia nos dice que Él era un hombre. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios, el Jehová eterno, se hizo hombre y vino a la tierra. Nació de una joven virgen. Predicó la palabra hasta los 33 años y medio. Y Él iba sembrando. ¿Qué es lo que Jesús iba sembrando? Palabras. Palabras de amor, palabras de consuelo, palabras de liberación, palabras de sanación. Porque el pueblo de Dios estaba totalmente perdido. Por eso es que Jesús tenía que venir, porque Jesús significa el Salvador. Y un Salvador es solo para los que estamos perdidos. Entonces, hace 2000 años, el pueblo de Dios estaba perdido en sus credos, en sus dogmas, en sus ritos. Estaban perdidos en su religión, en su interpretación, en su manera de pensar, y Dios vino a la tierra y fue el Salvador de todos los hombres. ¿Y qué es lo que hizo Él con ese don precioso que tenía? ¿Saben ustedes cuál es el don precioso que Jesús tenía? Poder expresarse, poder hablar. Poder hablar es un milagro. Imaginen que yo sea un mudo y no pueda decir lo que siento. No pueda decir lo que pienso. ¡Qué horrible! Hablar es un milagro.
hablar es un privilegio, hablar es un regalo, hablar es un talento, hablar es sembrar. Entonces soy tierra, sí, soy tierra. Ustedes también son tierra, pero ahora volteamos la moneda. Y digo en el nombre de Jesucristo que también somos sembradores. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Acaso no estoy sembrando la palabra del Señor a través de la predicación? ¿Qué hizo nuestro amado hermano Juan minutos atrás? Sembrar la semilla de la palabra a través de la predicación. Cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué es Dios? Dios es sanador, Dios es salvador, Dios es redentor, Dios es restaurador, Dios es creador. Y como Dios creó todas las cosas Dios las creó con su palabra. Dice la Biblia, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Que Dios bendiga a nuestra hermana amada. Entonces, nosotros somos sembradores, no podemos menos. Ese poder está en mí, ese poder está en usted. Por eso es que Salomón, cuando habló de la lengua, cuando se dio cuenta del poder que él tenía, dijo así en Proverbios 18, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. De alguna manera somos todopoderosos. Hermano Escabarrosi, ¿soy poderoso? Sí, usted es poderoso. La palabra poder significa virtud. La palabra poder significa licencia. Dios nos dio la licencia para poder hablar, para poder expresarnos. ¿Y de qué manera usamos la lengua? Dios nos va a pedir cuenta un día por la manera en que estamos usando este poder. Me he dado cuenta que yo puedo usar mi lengua para sembrar discordia, para sembrar miedo, para sembrar temor, para enfermar la mente, el espíritu de la gente. Pero también puedo usarlo de la manera correcta para liberar, para curar, para sanar, para levantar, para curar las heridas del alma. Y ahora lo estoy usando para hablar palabras de vida. Si Dios es un creador, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos creadores. Cuando Dios estaba creando el firmamento, nosotros estábamos con Dios. Cuando Dios creó la luna, el sol, las estrellas, cuando creó el espacio, cuando creó el universo, nosotros estábamos dentro de él. ¿Dónde estaba yo antes de nacer? Estaba dentro de Dios. ¿Quién soy yo? Una criatura de Dios. ¿Quién es usted? Una criatura de Dios. Usted se parece a Dios y yo también me parezco. Naturalmente tengo que parecerme si es que creo que yo soy su hijo. Muy bien, nosotros estamos viviendo en días muy difíciles. Los días son difíciles, días de mucha confusión. Y tenemos un común adversario que es el contrincante de Dios, el diablo. Y él sabe que usted tiene poder. Él sabe que usted es un sembrador. Él sabe que usted es tierra, pero también sabe que usted es un sembrador. Porque dice la Biblia, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Aleluya. O sea, todo lo que sale de mis labios es un espíritu y es vida. ¿De qué manera estamos usando las palabras? ¿Somos responsables cuando hablamos? ¿Somos responsables cuando usamos este poder? Yo tengo poder, el poder de traer mundos a existencia. Yo tengo el poder, como dijo nuestro amado hermano Teodoro, de traer a existencia una atmósfera adecuada. Porque no solo es la semilla, así nos dijo el siervo del Señor.
No solo es la semilla. Yo puedo tener una semilla de calabaza y meterla en la refrigeradora. Nunca saldrá una calabaza. Pero si la colocamos en la tierra, si dejamos que el sol la golpee, si dejamos que la lluvia la descomponga, entonces esa semilla encontró la atmósfera correcta. Entonces, cada cosa que yo hablo es una semilla, pero tengo que darle la atmósfera correcta. Yo tengo que creer en lo que he dicho, aunque nadie más lo crea. Si nadie más lo cree, no importa. Es suficiente si yo puedo abrigar esa semilla, si yo puedo abrigar esa palabra, si yo puedo meditar en lo que he leído, si puedo meditar en lo que he escuchado y si puedo meditar en lo que he hablado, porque somos lo que hablamos. Entonces somos tierra. Yo debo de saber que cuando estoy con mi prójimo, cuando estoy con mi hermano, con mi hermana, cuando estoy con mi esposa, con mis hijos, yo debo de saber que tengo al frente de mí a pedazos de tierra. Y yo tengo que saber que lo que yo diga, lo que yo escriba, son semillas. Y esa semilla está sujeta a una ley. Y esa ley es la reproducción. Dentro de esa semilla hay una ley, y esa es la ley de la reproducción si es que cae en la tierra. Voy a pasearme con ustedes por algunas escrituras de la Biblia. En esta mañana vamos a ser amantes de la Biblia. Qué importante es conocer nuestra Biblia. Qué importante es conocer el mensaje. Si no conocemos la Biblia, no conocemos el mensaje. Tenemos que conocer nuestra Biblia. Entonces Salomón nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que yo voy a comer del fruto de mi lengua. Quiere decir que cada vez que yo hablo, estoy sembrando en el mundo invisible. Y si nadie más hubiera, si solamente estuviera yo, aún así yo estoy sembrando, porque yo escucho lo que hablo. Antes del principio Dios estaba solo. No había nadie. Ni siquiera era Dios, porque no había creación para que le adore. De repente dijo: no es bueno que yo esté solo, me haré una ayuda idónea para mí. Y dijo: sea la luz. Y no pasó nada. Dios no se desesperó. Dios no se devastó. No se desanimó, no. Él creyó en su propia palabra. Él dijo: si nadie cree, no me importa, yo creo. Y de repente, algo empezó a ocurrir en el mundo invisible. Yo sé que es fácil que usted me crea esto, pero qué difícil es creer que cuando nosotros hablamos, algo empieza a suceder en el mundo que no se ve. Porque hay un mundo que no se ve. Ahora ustedes y yo estamos contemplando el mundo que se ve. Pero hay un mundo que no se ve y existe. Y cuando nosotros hablamos, conmocionamos el mundo invisible. ¿Y cómo lo conmocionamos? ¿Para bien o para mal? Yo debo de saber que soy un sembrador, pero la Biblia nos habla del sembrador bueno y el sembrador malo. Hay dos clases de hombres. Y estas dos clases de hombres también son sembradores. Son sembradores buenos y son sembradores malos. A veces nosotros nos quejamos por lo que nos sucede en esta vida y buscamos un culpable o un responsable, y lo más fácil es echarle la culpa al Todopoderoso. Lo más fácil es decirle:
¿por qué si tú me amas me pasa esto? ¿Por qué si tú eres bueno pasa esto? ¿Por qué si tú eres esto pasa aquello? Lo último que se nos ocurriría pensar sería que nosotros somos los responsables. ¿Ven ustedes este púlpito? Lo construyó el hermano Teodoro en 10 minutos. Y cuando lo vi construyendo este púlpito, yo naturalmente empiezo a divagar o a navegar en mi mente y en los pensamientos, y viene a mi memoria John Wesley, este grande predicador al cual impidieron predicar en todas las parroquias de Inglaterra. Y al estar imposibilitado de predicar, le vino una revelación. Y la revelación era: el mundo es mi púlpito. Y ahora tenemos este púlpito. Alguien lo cortó. Él no sabía que estaba preparando un púlpito para nosotros. Pero tuvo que venir un hombre llamado Juan y miró unos troncos. Para mí eran troncos vacíos, pero él no miró un tronco. Él miró un púlpito. ¿Por qué? Porque Él es un creador, porque Él se parece a Dios. Yo soy un sembrador, pero también soy un creador. Tengo el poder para crear atmósferas. ¿Qué creen que pasa cuando yo estoy quejándome y quejándome y quejándome y quejándome y quejándome y quejándome? ¿Qué creen que pasa cuando paro testificando de mis enfermedades? Cuando paro testificando de mis limitaciones. Yo estoy haciendo un culto satánico. Aleluya. Estoy dándole loas, alabanzas a la enfermedad. Aleluya. Pero yo puedo sobreponerme. Y dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Aleluya. La Biblia no está diciendo que mienta, es débil. Pero sin embargo le dice: no digas que eres débil, di que eres fuerte. ¿Dios está mandándonos a mentir? No. Aleluya. Lo que nos está diciendo es: tú tienes el poder para traer mundos a existencia. Y si el mundo en el que vives es ruinoso, tú puedes con tu palabra, porque la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Diga el enfermo, sano estoy. Diga el pobre, rico soy. Somos lo que decimos, así como Dios es lo que habla. Aleluya. Amén, hermanos. Muy bien. Hay dos clases de lenguas. Hay la lengua veraz y hay la lengua mentirosa. Hay la lengua que habla verdad. Siempre debemos de hablar la verdad. Algunos hermanos me dicen: hermano, ¿qué digo? Di la verdad, porque el que dice la verdad no miente. Hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. ¿De quién lo aprendí? Del hermano Viebras. El que dice la verdad no miente. La Biblia nos dice en Proverbios 12: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. O sea, la lengua veraz produce cosas eternas, pero la lengua mentirosa, la lengua falsa, produce cosas momentáneas, pasajeras. Hay dos clases de siembras: las siembras permanentes y las siembras momentáneas. Amén, hermanos preciosos. La lengua debe de usarse con sabiduría, debe de usarse de una manera apacible. Salomón nos dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversa de ella es quebrantamiento de espíritu. Quiere decir que con palabras podemos quebrantar el espíritu de la gente. El hombre más compasivo que jamás pisó la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Y Isaías lo describe y dice que Él era un varón de dolores y quebrantos. ¿Cuál cree usted que eran esos dolores y quebrantos que Él sufría? El dolor que miraba en los ojos de la gente. El dolor que miraba cuando veía a sus criaturas sufrir. Él lloraba
internamente se afligía, se compadecía hasta lo sumo, se ponía en el lugar de ellos. Entonces, cuando cumplió su edad, cuando llegó a los 30 años, él empezó, como nos enseñó nuestro amado hermano Juan Teodoro, empezó a sembrar. ¿Y qué es lo que empezó a sembrar? Palabras apacibles, palabras positivas, palabras que construyen, palabras que levantan. Eso es lo que él empezó a hacer. Él empezó a construir un nuevo Edén. Igual como lo hizo antes del tiempo, él empezó a construir un nuevo Edén. Y este era el Edén de la palabra. Y él dijo, este no es mi mundo. Este no es el mundo del Señor. Este es el Edén de Satanás. Pero Dios tiene un Edén, tiene un reino, tiene un país de donde nosotros somos súbditos, de donde nosotros somos ciudadanos. Y este es el reino de la palabra. Aleluya. Es el reino de la fe. Es el reino del amor. Es el reino del perdón. ¿De qué manera estamos usando el don que Dios nos ha dado? Es increíble cómo nuestra lengua puede traer angustia al alma. Y cómo nuestra misma lengua puede librar a alguien de la angustia. Proverbios 21 dice, el que guarda su boca y su lengua, Aleluya. su alma guarda de angustias. O sea, si yo sufro angustias, será porque no he sabido usar este poder que Dios ha colocado en mí, en la punta de mi lengua. Santiago habla mucho de la lengua. Dice que la lengua es el miembro más pequeño, sin embargo es el más mortífero. Aleluya. Dice que la lengua puede incendiar una pradera. Ahora, nosotros queremos el don de lenguas. Queremos hablar lenguas extrañas. Queremos hablar palabras de amor, palabras de consuelo, palabras de restauración, palabras de redención. Hermanos, en esta mañana, juntamente con nuestro amado hermano Juan, les estamos trayendo dos caras de la misma moneda. Usted es tierra y hay una ley en usted, y esta es la ley de la reproducción. Pero al mismo tiempo usted es un sembrador. Aleluya. Un sembrador bueno o un sembrador malo. El sembrador bueno siembra la buena semilla. Y el sembrador malo siembra la mala semilla. En el huerto del Edén hubieron dos sembradores, y estos eran Adán y la serpiente. Y cada uno de ellos sembró su semilla. ¿Qué es lo que sembró la serpiente? Discrepancia. Ella le sembró discrepancia a la mujer hablando, porque la serpiente hablaba. La serpiente predicaba. La serpiente podía expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Adán también era otro predicador. Hay dos predicadores, los predicadores buenos y los predicadores malos. Los dos predican la Biblia. Los dos dicen que son hijos de Dios. Los dos nos hablan de amor, pero uno es verdadero y otro es falso. ¿Cómo vamos a saber quién es quién? A través de la bendita palabra del Señor. Por eso es que suplicamos a cada uno de ustedes lectura, oración y a escuchar. Eso es fundamental. Aleluya. Dios ha colocado en nosotros un poder, y nuestro error es cerrarle la puerta de nuestro corazón al que puede usar ese poder. Porque hay alguien quien puede usar ese poder. He aquí un hombre que puede encender la luz. Ese hombre es el Señor Jesucristo, y Él quiere crear mundos nuevos a través suyo, a través mío. Él quiere usar ese poder que Él ha colocado en nosotros, esa virtud de poder hablar, Aleluya. de poder sembrar, de poder traer mundos a existencia. Sé que hay hermanos y hermanas
que están sufriendo dolorosos momentos. Sé que hay hermanos preciosos que están mirando a sus niños sufrir y no saben qué hacer. Y a ellos les digo con amor que simplemente traigan mundos a existencia. Agradézcanle a Dios, agradezcámosle a Dios por lo que Él nos permite vivir. Y muchas veces lo que Dios quiere que vivamos no es conforme a lo que nosotros estamos esperando. Nosotros pensamos que ser hijos de Dios es que nos vaya bien siempre. No siempre ha sido así. A veces la voluntad de Dios es que no nos vaya bien. Pero aún en esas circunstancias tenemos que saber lo que estamos hablando y tenemos que decir gracias, Señor, por las buenas, gracias por las malas, gracias por los buenos momentos, gracias por los malos momentos, gracias cuando hay, gracias cuando no hay. Hermanos, somos responsables por lo que hablamos. Todo lo que yo digo, todo lo que hablo, no desaparece, sino que empieza a navegar por las ondas sonoras del espacio. Y de repente mi oído ya no lo pueda escuchar. Pero las palabras que yo os hablo también son eternas. Cuando yo maldigo a un hermano, cuando maltrato de palabra a mi esposa, a mis hijos, a mi prójimo, esa palabra sigue vagando por la eternidad. Pero el día del juicio se acerca y seremos juzgados por lo que hablamos, por lo que decimos y por la manera en que actuamos. Con mucho cariño, de parte del Señor Jesucristo, de su siervo nuestro amado hermano Juan Teodoro, y ahora de parte mía, les hemos compartido esta pequeña meditación. Produzca la tierra hierba verde, simiente que dé su fruto según su género. Todo lo que yo hablo es simiente. ¿De qué género debe de ser? Del género de Dios. Y el género de Dios es un género constructivo. El género del diablo es un género destructivo. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias, por tu amor, por tu bondad, por permitirnos honrar este domingo de resurrección, por permitirme junto a tu siervo poder compartir aquí, predicándole a los árboles, predicándole a las hierbas, en el copo de una montaña. Oh Padre, me imagino cuando estabas hablando las bienaventuranzas, estabas sentado en el copo de una colina y la naturaleza te rodeaba, pero también la gente. Y cuando los vistes, tú te compadeciste de su miseria, te compadeciste de su dolor, te compadeciste de su hambre, de su enfermedad, te compadeciste por lo engañados que estaban. Y tú podías crear con tu palabra oro para hacer que ya no sean pobres. Podías traer plata y piedras preciosas, pero eso no los iba a ayudar. Entonces tú le diste lo mejor que podías. Y lo mejor que tú tenías en tu almacén de tesoros era la palabra del Señor. No hay nada mejor, no hay nada más poderoso para el Hijo de Dios que la palabra del Señor. La palabra del Señor vale más que el oro, que la plata, que el dólar, que el euro, que las piedras preciosas, que el petróleo, que el gas, o que cualquier cosa que el hombre pueda descubrir. Sin embargo, la palabra del Señor ha sido despreciada, pero los hijos del Señor, ellos agarran esa palabra, se abrazan de esa palabra, consideran a esa palabra su tesoro, su bien máximo, honran la palabra. Permítenos, Señor, honrar tu palabra. Te agradezco por este escenario. Te agradezco por la inspiración que has colocado en nosotros dos y ahora te agradezco por este púlpito que bendigo. Alguien lo cortó a la medida sin saber que un carpintero iba a construir en minutos un púlpito desde el que íbamos a predicar. Señor, como un siervo tuyo, levanto mis manos para reprender al espíritu de cáncer, para
reprender al espíritu de insuficiencia renal. Aleluya, Señor. A esos riñones que no quieren funcionar, les hablo ahora en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Le hablo a todos esos demonios que están afligiendo a la humanidad y a los hijos del Señor. Suéltenlos. Ustedes no tienen parte ni suerte. Los conjuro en el nombre del Señor Jesucristo y proclamo libertad para los hijos del Señor, sanidad para los enfermos, consuelo para los desconsolados, abrigo para los friolentos. Aleluya. Padre, dale a tus hijos conforme a su necesidad y a su padecimiento. Tú eres un Padre bueno y sé que vivimos en un tiempo donde ya no hay milagros, pero no hay milagros no porque tú hayas perdido tu poder, sino porque la gente no te cree. Pero el hermano Juan te cree. Yo te creo. Yo te creo y él te cree. Y tú dijiste, si dos se pusieren de acuerdo en esta tierra para cualquier cosa, pídanlo y será hecho. Y ahora yo pido, Señor, la sanidad divina para tus hijos donde estén, donde se encuentren. Es su derecho, les pertenece. Yo reclamo a nuestros hijos, se los reclamo al diablo. Suéltalos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Hermanos, gracias, Dios les bendiga. Desde Huaraz, tierra de sol, tierra de sombra, tierra fructífera, tierra de la cordillera blanca y la cordillera negra. Desde aquí les saludan sus dos siervos, el grande y el pequeño, Juan y Jorge. Dios les bendiga. Shalom, si Dios permite en la tarde, tendremos servicio.